Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Antes que nada, gracias por permitirme darme a conocer y que puedan también conocer mis propuestas. Yo soy Lila Gil, voy al Congreso con el número 34 de Victoria Nacional. Soy trabajadora social y abogada de profesión, magíster en Derecho de Familia, egresada de un doctorado y una especialidad. Trabajo 25 años en el Hospital María Auxiliadora y desde hace 3 específicamente estoy a cargo del MAMIS, que es el módulo de atención al maltrato infantil en salud. Tengo Ya. que... Ajá. No, sí. Termina tu idea, por favor. Sí. Y bueno, completar de que, bueno, a lo largo de estos años de trabajo, junto al equipo multidisciplinario, hemos atendido a muchos niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, que es una de las motivaciones que he tenido para poder dar este paso y estar aquí por ellos. Y en esa línea del tema de la lucha contra el maltrato infantil, ¿cuál es tu principal propuesta? Porque si eso te motivó, entonces de repente tienes alguna idea bastante concreta de cómo controlar o luchar contra ese problema. Mira, te comento que dentro de la experiencia de trabajo, casi un 80% de atenciones que he tenido es por maltrato infantil. Dentro de ello, la que mayor predominio ha tenido ha sido el maltrato negligente. Si bien es cierto, sabemos que la negligencia es una de las situaciones que a veces no hay intención de los padres de hacer daño, pero hay múltiples factores que los condicionan, mayormente en el caso de los hogares monoparentales, madres que trabajan y dejan a sus niños con terceras personas. A veces por la situación de tiempo, ellas no pueden llevarlas al hospital frente a una situación de salud. Dentro de esto vamos a generar un proyecto de ley que pueda comprometer a los gobiernos locales para que hagan casas de cuidado para estos niños, que las instituciones donde ellas trabajen también hayan guarderías y les brinden protección para sus hijos para que ellas puedan desempeñarse de una manera más tranquila. Hemos visto en la realidad, por ejemplo, madres que dejan a sus niños encerrados en las situaciones que es un grave riesgo. Hemos tenido en el hospital, como te digo, la afluencia diaria de este tipo de casos, también frente a las situaciones de la violencia familiar, porque de alguna manera los niños son parte de esto. Complementar la atención del equipo multidisciplinario en lo que es la atención de su salud mental. Para lo que es mujeres violentadas, por ejemplo, también igual generar con los gobiernos locales que puedan generar casas de refugio para estas mujeres. Te comento que dentro de la experiencia de trabajo ya llevo 12 años participando con los gobiernos locales de Lima Sur, Villa María y San Juan específicamente, y Ya. dentro de estos 12 años ha habido proyectos de generar casas de refugio, pero hasta el momento no se ha efectivizado, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de la Mujer lo tiene, pero son muy limitadas. Y otra de las situaciones es que estas casas también tengan capacidad para poder capacitar a estas señoras para que ellas también puedan enfrentarse a las situaciones económicas, de cubrir por lo menos sus necesidades básicas, ¿no? Porque son jefes de familia. Ya, y dentro de tu ley, ¿qué pasaría con aquellos gobiernos municipales que no cumplan con la norma, la disposición de que tengan que implementar casas de cuidado para niños y que de esa forma evitar cualquier otro riesgo sobre la vida, la integridad física de estas criaturas? Mira, Pedro, la norma está dada, las leyes están dadas, es la situación de hacerlas cumplir. Otra de las funciones que se va a, a, a poder trabajar es fiscalizar justamente que estas normas, que estas leyes, que estos jefes de esas instituciones las cumplan. Si no se sujetan a la sanción administrativa que la ley lo dicta, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Pero ¿Por qué? cuando hablamos, Perdón. cuando hablamos, por ejemplo, de sanción para alcaldes, se menciona tanto, a ver, vamos a hacer un símil. Porque lo que me mencionas es muy importante, ya que el día de ayer se conoció de una inocente criatura de 3 años que murió al caer del sexto piso. Sin duda alguna que escuchaste también la noticia, Lila, y que te estremeciste como yo. Soy padre de familia, me imagino mi hija cayendo de esa altura, y es algo chocante. La criatura se encontraba sola en su casa. Estaba sola, 3 añitos, sexto piso, cayó y perdió la vida de forma instantánea. Y si vemos, por ejemplo, que hay una ley que obliga a los gobiernos municipales a implementar acciones, es la ley de SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y la ley claramente menciona que el alcalde que no implementa su plan de riesgo es sujeto de denuncia penal. Pero no hay ni un solo alcalde que haya sido denunciado. Y hay miles de alcaldes que no cumplen con la ley del SINAGER. Y la ley termina siendo letra muerta. Por eso te decía, ¿qué haría al alcalde o a la persona que está al frente de la alcaldía en un distrito o una provincia obligarle a cumplir con la norma? Porque claro, una ley de SINAGER o una ley de casa de refugio para niños
no representa mayor voto para una persona que solamente está pensando en obra de tierra y cemento, porque la parte social humana para los políticos de estos tiempos o que nos vienen gobernando, la verdad que no suma, más que todo resta en sus intenciones personales que tienen frente a los ojos ciudadanos. ¿Cómo harías cumplir esta ley? Muy importante. Sí, sí, muy importante lo que refieres, Pedro. Justamente lo que te decía es fiscalizar. Sí es cierto, hay normas, como te dije, pero no hay nadie, por ejemplo, que dé la cara frente a estas situaciones. No, no hay nadie que pueda supervisar, que se sé, porque hay otros temas que se priorizan más que esto y nuestros niños están, pues, de alguna manera dejando de un lado en las situaciones de poder brindarles esta protección. Una de las situaciones es justamente fiscalizar, porque fiscalizando vamos a poder pedir el informe por qué no se están cumpliendo, qué está pasando en esta situación, por qué no se están priorizando frente a la situación de maltrato y de violencia, que es ya un problema de salud pública, ¿no? Ya, ahora hablemos en todo caso también de otro contexto social, sin salir de lo que significa población infantil, el trabajo infantil. Para muchos es un tema de esclavitud que muchas veces los padres terminan proporcionándole a los hijos. ¿Qué consideras tú que tendría que hacerse en el Congreso sobre el trabajo infantil? Mira, el trabajo infantil está reglamentado. La norma refiere, por ejemplo, cuando hay permiso de los padres, los niños pueden trabajar bajo una supervisión. ¿Mm? Es justamente esta situación que te vuelvo a repetir, es fiscalizar. Te vuelvo a decir, normas hay, leyes hay, situaciones, pero no se cumplen, nadie las supervisa, nadie las fiscaliza realmente qué está pasando en las situaciones de que por qué no se están cumpliendo. Eso es lo que queremos trabajar, en eso vamos a hacer el énfasis de poder visualizar qué está pasando realmente, porque la realidad que nos está diciendo, ¿no? Vemos todos los días situaciones de noticias desastrosas que de verdad nosotros que somos padres, que tenemos hijos pequeños o nietos, nos afecta realmente. Mira, ya en estos 25 años de trabajo, como el caso que tú has referido de este niño, por ejemplo, lo veo en el día a día. Situaciones de verdad que a veces duele más cuando uno, como dices, es padre y tiene niños pequeños en casa, ¿no? Ahora, dentro de lo que significa la población infantil, existe una norma que señala la cadena perpetua para aquellas personas que terminan violando a niños y además causándoles la muerte. ¿Tú estarías a favor de que se pueda tocar el tema de pena de muerte para esos violadores y asesinos de menores? Mira, dentro de las propuestas del partido justamente en este tema es cadena perpetua para estos violadores, cadenas drásticas para estas personas degeneradas en las situaciones de afectación tan grave Claro, que pero hacen a nuestros niños. Linda, hagamos una precisión. Claro, en el tema legal actualmente, si un violador, además, valga la redundancia, abusa sexualmente de un menor o una menor y le causa la muerte, la condena más drástica es la cadena perpetua, que eso ya existe. La cadena perpetua que tú mencionas, ¿para qué condiciones sería? ¿Solamente abuso sexual? No, pues con las agravantes que conlleva el caso, ¿no? Porque el código lo dice, hay agravantes que realmente justifican una situación de cadena perpetua. Ya, y si sería, por ejemplo, una propuesta de pena de muerte que se plantea en el Congreso de la República, ¿cuál es tu opinión? Dependiendo de la situación de los casos, sí estaría de acuerdo. O sea, tú no te huyes, no te corres de la pena de muerte. Para ti es una probabilidad que se pueda, una posibilidad de implementarse en el país. Sí, para estos casos sí. Y, claro, ¿y por qué es que cuesta a los políticos hablar abiertamente sobre la pena de muerte? Porque mucho se asevera en el tema de defensa de los derechos humanos. Y yo te escucho a ti hablar y conoces bastante el tema de derechos humanos, pero estás a favor de la pena de muerte. ¿En Victoria Nacional no están viendo esa posibilidad? Específicamente lo que es pena de muerte, no, pero como te decía, la situación de poder penas drásticas para violadores, para estos agresores, con un castigo que realmente se merecen, ¿no? Dadas las agravantes, imagínate vulnerar a un niño pequeño, a un niño pues de 1 año, ¿qué opción tiene este niño de defenderse o que lo defienda? La situación es que nosotros como Estado estamos para protegerlo y es por eso que debemos actuar. Ya, bueno, conozcamos un poco más tus propuestas que tengas en manos, Lila Gil, para que pueda conocer la población. ¿Qué otra cosa más pretendes llevar al Congreso de la República en caso de ser elegida el próximo 11 de abril?
Mira, dentro de las propuestas también del partido es la reforma de salud que implica el fortalecimiento de los niveles primarios, o sea, de las postas, de los centros de salud. Dentro de la experiencia que te puedo comentar, por ejemplo, el trabajo de campo lo he hecho a lo largo de mi carrera, situaciones de adolescentes embarazadas que cuando tienen que bajar, por ejemplo, a la posta o a los centros, a veces es demasiado tarde. En la situación del trayecto, el niño fallece o la adolescente se complica. Llegan al hospital, que es el hospital, por ejemplo, nuestro hospital es el único de referencias a nivel de Lima Sur y fue un hospital creado para una determinada cantidad de población. Ahorita ya está rebasado, ha superado totalmente. No hay otro hospital de referencias. Bueno, ahora que han creado el hospital de emergencias de Leves de Villa Salvador, pero igual la situación de atención rebasa. O sea, lo importante sería trabajar el tema de prevención, por ejemplo, a estos niveles de postas y centros de salud y que sean lugares más accesibles para esta población. Tú ves que Lima ha crecido. He podido, por ejemplo, ir hasta la punta del cerro, que a veces caminando, las situaciones, y la gente el día a día sube su agua, sus alimentos, realmente es una situación de verdad muy admirable, podría decirte. Imagínate, ahorita las señoras se han organizado para poder cubrir estas necesidades frente a la pandemia, de hacer sus ollas comunes, las situaciones del día a día que tienen que luchar ellas para sobrevivir en sus zonas, porque de alguna manera nosotros como Estado no estamos llegando a ellos, ¿no? Bajo esas circunstancias es que estamos planteando fortalecer para que la salud sea integral y para que esté al alcance de ellos, porque creo que el Estado debe estar al alcance de la sociedad, debe trabajar para la sociedad. Claro, y mencionas, por ejemplo, el tema de modernizar la reforma del sector salud, lo que es tan necesario como importante respirar en esos tiempos con la carencia de oxígeno. Y lamentablemente a ello sumamos que hay hospitales que se encuentran en construcción y que están paralizados por efecto de la pandemia o por temas de arbitrajes. ¿Cómo hacer desde el Congreso de la República que esas obras de infraestructura pública sumamente importantes, Lila, no se conviertan en elefantes blancos, en oda a la improvisación o a la corrupción política del país? Porque hay, según tengo entendido, 18 hospitales que se encuentran en esa condición. Gente que ha muerto en la calle, gente que ha muerto en la vereda del hospital porque no hay mayor capacidad en el interior. Pero hay una construcción que simplemente no le entregan o está en proceso arbitral por tema de corrupción, por tema de adenas, por tema de adicionales y otras cosas más que se conocen. ¿De qué manera en el sector salud se puede modificar, cambiar esa dura realidad de ver hospitales completamente abandonados como elefantes blancos? Sí, lo que dices es muy cierto y también muy penoso. Justamente acá en Villa María estaban reconstruyendo el hospital materno-infantil que da atención a gran parte de la población, pero igual por sistemas burocráticos, por sistemas de corrupción se ha paralizado la situación. Dentro del planteamiento, estando en el Congreso, es poder, como te vuelvo a repetir, supervisar, fiscalizar esta situación, porque estos entrampamientos yo creo que pueden ser superados, ¿no? Viendo las situaciones, qué es lo que está pasando para que no continúe esta situación y no sigan siendo elefantes blancos, cuando la población los necesita. En el hospital, por ejemplo, María Auxiliadora, donde trabajo, cuando se inició la pandemia, realmente era triste ver la cantidad de cadáveres allí y la situación de la atención ya rebasada. O sea, era tanta la demanda que por más que nosotros queríamos poder cubrir, no se podía, la demanda era tanta y esto se ha visualizado en casi todos los hospitales, en las situaciones de que hay una gran situación de falencia, que la salud no está preparada para enfrentar eso. Son situaciones que tenemos que trabajar. Ahora, dentro de lo que significa sector salud, que es tu fuerte, queremos seguir ahondando en ese sentido, ¿estarías a favor de un control de precio de medicamentos en el país? Porque, por ejemplo, lo que existe ahora mismo es una norma que obliga a los privados, a las farmacias boticas privadas, a tener un stock, una lista de medicamentos genéricos, más no hay intervención en el tema de control, porque el precio se sigue regulando por el libre mercado. La única obligación que tienen farmacias y boticas privadas es tener los medicamentos genéricos a disponibilidad de la población. Y si no la tienen, sanción de por medio. ¿Estarías de acuerdo que se intervenga en el control de precios, más aún que en situaciones como estas, los precios se disparan por la especulación o el acaparamiento de esas empresas privadas? Mira, en esta situación de pandemia hemos podido visualizar eso, medicamentos que su costo era un sol, 2 soles, han llegado hasta costar 100 soles. Realmente ha habido una exagerada situación de manejo, un lucro poco humano, por decirte, frente a esta situación de pandemia, y yo creo que sí es necesario poder regularizar esta situación y que el Estado pueda controlar
la situación de los precios, ¿no? Y que se pueda... Intervenir los precios en las farmacias, o sea, establecer los límites en el mercado, que no se pueda disparar el precio, sino intervenir cuando esto, por ejemplo, terminan siendo elevados de manera abusiva. Ha llegado al extremo que, por ejemplo, un blister de paracetamol te cueste 10 soles, un blister de acitromicina que te cueste 70 soles. Eso era criminal en tiempo de desesperación de la gente por poder curarse o tratarse el mal que pueda estar aquejando. Exacto, imagínate la gente de pobreza extrema, poder acceder a esos medicamentos es imposible, realmente. Por eso, si estamos atendiendo a una atención integral completa, entonces tenemos que entrar también en esta situación de que no se especule con los medicamentos, que esta gente en pobreza extrema pueda tener acceso a ellos. Ahora, hablemos en el tema de corrupción, porque de una u otra forma el tema de medicamentos, el tema de hospitales, lo que nos vienen comentando, todo se encuentra vinculado al tema de corrupción. ¿Qué plantea Lila Gil concretamente de llegar al Congreso para que pueda ayudar a combatir la corrupción que al 2019 nos ha dejado 23.000 millones de soles robados, desaparecidos por tanta gente corrupta que entró a gobernar a nivel nacional, 23.000 millones de soles? Y se estima, porque no hay dato oficial aún, se estima que el 2020, año de pandemia, esos 23.000 millones de soles se ha triplicado, cosa que estaremos hablando de cerca de 70.000 millones de soles robados, tirados, birlados por tanto político corrupto. ¿Qué hacer en el tema de corrupción desde el Congreso, Lila Gil? Mira, uno de los planteamientos del partido justamente es tolerancia cero a la corrupción, tratar de romper estos lobbies, estos grupos que tanto daño nos están haciendo. Podemos haberlo evidenciado, por ejemplo, con esto de las vacunas, ¿no? Realmente yo soy una también de las que se ha sentido traicionada porque de alguna manera nuestras autoridades son modelos para nosotros. Entonces, mira cómo nos han respondido. El planteamiento es romper estos grupos, estos lobbies, para que se pueda dar una gestión transparente, una gestión honesta, que el Estado rinda cuentas de manera lúcida, de manera transparente, para que estas situaciones no se den, ¿no? Bueno, esperamos que así sea y que el Congreso de la República se encuentre justamente a la altura de todas las circunstancias que se necesitan para el próximo quinquenio. Una pregunta política para terminar. ¿Con quién preferirías que pase segunda vuelta a tu candidato presidencial, Joe Forsyth? ¿Con Rafael López Aliaga? ¿Con Johnny Lescano? ¿Con Keiko Fujimori? ¿Con Hernando de Soto? ¿Con quién le prefieres ver en segunda vuelta a George Forsyth? A ver, me gustaría que pase con el Partido Morado. ¿Con Julio Guzmán? ¿Y por qué? ¿Porque le ves más papayita de ganar o simpatizas con Julio Guzmán? No, me parece un poco más viable la situación de poder quedar en segunda vuelta con ellos. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la gente, porque Julio Guzmán se encuentra por debajo del 3%. Al menos eso es lo que dicen las encuestas. Bien, Lila Gil, mucho gusto conversar contigo. Por favor, finalmente dirígete a la población para que reiteres tu candidatura. Decirles, amigos, soy Lila Gil, candidata al Congreso por el número 34. Justamente he decidido dejar de mirar por la ventana y dar este paso adelante por estos niños, por estas niñas, por estos adolescentes, por estas mujeres violentadas, por esta población vulnerable, porque es mi compromiso trabajar por ellos. Quiero ser su voz en el Congreso. Quiero tener una gestión transparente y que ustedes puedan confiar en nosotros, apoyar los proyectos de mejora de las comunidades, porque tenemos derecho a una calidad de vida mucho mejor de la que estamos llevando. Esta pandemia ha evidenciado realmente muchas falencias, muchas situaciones muy penosas, pero creo que podemos salir de esto, creo que vamos a luchar al COVID y creo que juntos podemos mejorar. Voten por Bien. Campanita 34. Bien, muchísimas gracias Lila Gil por la comunicación que nos alcanzaste aquí en Rumbo al